acá por... Sí, se ve. ¿Se ve? Buenísimo. Lo que no chequeé el... es YouTube, pero ahora chequeo si les pido que alguien hable a ver si se escucha a ustedes también y... Ah, no, listo, no hace falta que nadie hable, ya escuché a la compañera, justo agarro la transmisión. Em, Perfecto, se los escucha y a mí también. Bien, vamos a arrancar entonces y esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Presupuestos estaba dentro de lo que era la clase anterior, eh, pero bueno, como no llegamos a verlo, lo vamos a ver ahora. Balance Scorecard, que es otra herramienta también a nivel integral, como eran los presupuestos, las auditorías y los controles financieros, que otra herramienta que vamos a tener. Eh, Después vamos a ver lo que es control operativo. Sí, vamos a empezar a ver un poquito de control operativo, definiendo qué son las operaciones, algunas herramientas específicas para este tipo de control. eh, y dos tipos de administraciones dos estilos de administraciones que existen a este nivel de control operativo, ¿no? Que son la administración de operaciones y la administración de inventarios. Y después, como dos últimos puntos que son también importantes y por eso los incluimos, es en cuanto a la información, ¿sí? Cómo puede llegar a fluir la información dentro de la organización, cómo se da y si existe algún sistemita que nos pueda ayudar a por lo menos manejarla de una mejor y más eficiente, de una forma más eficiente. Y por último, una mini introducción a administración financiera, que como muchos de los temas que vemos acá en administración general, eh, posteriormente en la carrera, como más avanzado en la carrera profesional, se van a encontrar que los temas que empezábamos a ver acá son prácticamente una materia entera eh, en, en una instancia más avanzada. Si administración financiera tiene su propia materia, si no me equivoco, administración de operaciones también tiene su propia materia. eh, y me estoy olvidando, bueno, algunas de planificación también, planificación estratégica creo que está también. Eh, Hay un montón de materias en la carrera de la licenciatura y también para contador, por ejemplo, que para sistemas también tiene administración financiera, por ejemplo. Así que nada, bueno, eso como comentario, ¿no? Lo que vamos a ver acá son los conceptos introductorios, no los vamos a matar tampoco. Pero sí, la clase de hoy tiene bastante contenido, bastantes herramientas, así que vamos a empezar eh, desde ahora. Estaba leyendo el chat, pero era algo anterior. Perfecto. Bien, déjenme... Acá tengo las diapositivas. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Empezamos entonces con presupuestos. Presupuestos lo vamos a ver como una herramienta eh, de control, ¿sí? Pero que también, perdón, voy a mutear a alguien o a todos, de hecho, así, ahí está. Ah, bueno. Bueno, me había muteado a mí, un lujo esta clase. Ahí está, perdón. Sí, Celeste. Ay, perdón, toqué sin querer. Ah, ok, no pasa nada. Bueno, entonces les decía que vamos a arrancar con presupuestos y lo vamos a ver como una herramienta obviamente de control. Estamos situados en este paso del proceso administrativo.
Pero también lo que hay que tener en cuenta es que los presupuestos van a hacer una suerte de herramienta también de planificación, ¿sí? Quizás eh, está más vista como una herramienta de planificación y no tanto de control, pero creemos que el lugar adecuado para por lo menos verlo y analizarlo es desde la instancia de control. Sí, No se ve la pantalla. no se ve. A ver qué comparto de nuevo. Perdón, ¿eh? A ver ahí. Ahí se ve. No, yo no la veo por lo menos. Desde que te Ah, mira. muteaste, se fue la pantalla. Alejandro y Valentina la ven. Em, Yo la veo. Luciano también. Elvis también. Salvo Quizás. vuelvo a entrar. Dale, dale, eso te iba a decir. Gracias, chicos. Perfecto. Lo demás la están viendo al menos. Buenísimo. Gracias. Em, bien. Entonces, seguimos con esto de la herramienta de presupuestos que nunca empezamos a definirla, ¿no? Conceptualmente, el presupuesto entonces lo que nos va a permitir o lo que va a hacer, digamos, es una herramienta que nos va a permitir controlar, ¿sí? Y tomar decisiones en consecuencia a, a la información que nos esté brindando. Y básicamente lo que es un presupuesto es un plan, ¿sí? Es un plan que integra las diferentes áreas de la organización. Digo, es un plan y por esto quizás muchas veces se lo asocia más a la instancia o la etapa de planificación, pero vamos a ver que también es una herramienta que sirve para la instancia de control. Entonces es un plan que integra a las diferentes áreas de la organización, ¿sí? Considerando eh, tanto sus operaciones y los recursos con los que cuentan, como las diferentes variables que pueden influir en sus procesos, ¿sí? Tanto las variables que son controlables como las no controlables, ¿sí? Las no controlables obviamente va a ser mucho más estimativo su impacto. eh, y bueno, las controlables, que son los que quizás más se puede prever, va a estar un poquito mejor estimado. Eh, y este plan integral eh, de las diferentes áreas de la organización lo que va a hacer es brindarnos información sobre el desempeño de la misma, ¿sí? En términos económicos y financieros. Y lo importante es que tiene un horizonte temporal, ¿sí? Es decir, que nos va a brindar esta información para un determinado periodo en el tiempo. Eh, ok, si puedo repetir lo que es un presupuesto exactamente, sí. Un presupuesto, vamos a empezar de nuevo, entonces es una herramienta, ¿sí? Tanto para la planificación como para el control, y que nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a la información que nos brinde. Esta herramienta entonces es un plan que integra a las diferentes áreas de la organización, ¿sí? Y que considera tanto las, eh, las operaciones que realizan estas áreas como los recursos con los que cuentan, como también las variables que son tanto controlables como no controlables, y todo eso va a estar dentro de lo que es los presupuestos, ¿sí? Y la información que brindan va a ser relacionada al desempeño de la organización, eh, y lo vamos a poder ver tanto en términos, digo, económicos y financieros para un determinado periodo, ¿sí? Eh, y esta herramienta va a servir para, o va a ayudar, digamos, con el objetivo de la organización, digamos, va a ayudar o debería ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿sí? Y para eso se utiliza. Eh, para eso sirve un presupuesto.
Em, Hay alguien con el mic abierto, puede ser. Puede ser. Yo también escucho algo. Ahora, si no, muteo de nuevo. Ah, ahí está. No, no hice tiempo a volver al, al Jitsi. Bien. A ver, entonces, de eso hablamos cuando hablamos de presupuestos. ¿Sí? Conceptualmente un presupuesto. Después, obviamente en la práctica nos vamos a encontrar con que a ver, nosotros dijimos que tenía un periodo o un horizonte de tiempo determinado. Bueno, muchas veces los presupuestos se hacen, sí, a un año quizás como horizonte temporal. Eso puede variar, no es siempre así, depende de la organización, depende de su visión, depende también en dónde se encuentre, porque digamos, no es lo mismo planificar o querer hacer un presupuesto acá en Argentina que querer hacerlo, no sé, en otro país, en Estados Unidos, en Alemania, en algún país quizás más estable, eh, en donde se puede proyectar, sí, quizás a más largo plazo. eh, y acá quizás se tienen que hacer presupuestos, no sé, en vez de anuales también trimestrales o semestrales. Más allá de que después quizás sí se vaya revisando el presupuesto, no sé, mensualmente y ajustándolo o haciendo una reevaluación cada tanto. Em, Nada, bueno, tener en claro eso, que sí tienen un horizonte temporal determinado, pero obviamente puede variar y no es algo universalmente fijo, digamos. Em, y obviamente va a ir en línea con los objetivos que tenga la organización. Em, entonces, de lo que estamos hablando es de lo que llamamos como presupuesto global o integral, ¿sí? También lo van a encontrar como integral o integrado. Ese va a ser nuestro presupuesto global, ¿sí? Pero a su vez, el presupuesto global se va a alimentar de estos tres presupuestos, ¿sí? El presupuesto económico, el presupuesto financiero y el balance proyectado. ¿Y qué son cada uno? Em, bueno, básicamente estos presupuestos, ¿sí? Estos reportes, esta información representa lo que eran los controles financieros. ¿Se acuerdan de los controles financieros que vimos la clase pasada? Bueno, estos son los controles financieros pero proyectados. Es decir, el presupuesto económico va a representar lo que es el estado de resultados pero proyectado. Por ende, vamos a tener dentro del presupuesto económico una estimación de cuáles son los resultados que vamos a esperar obtener en determinado periodo para las distintas actividades de la organización, de las distintas unidades de negocio o para lo que sea que lo estemos armando el presupuesto. Em, y después el presupuesto financiero no va a ser más que el estado de flujo de efectivos proyectado, por ende ahí vamos a encontrar los distintos movimientos de dinero, de disponibilidades, más técnicamente hablando, los movimientos de las disponibilidades que pensamos o que estimamos van a suceder durante ese mismo periodo para el cual estemos armando el presupuesto. Y bueno, el balance proyectado, propiamente lo dice la palabra, bueno, es el estado de situación patrimonial como el que habíamos visto, digamos, que también lo llamábamos balance, y a su vez proyectado en el tiempo, ¿sí? Em, de estos tres presupuestos es que se va a alimentar entonces el presupuesto global. Em, Obviamente se van a definir muchas de las normas o de las pautas con las que va a tener que cumplir el presupuesto global se van a definir, ¿sí? A nivel global y después se van a ir bajando más a nivel operativo cada una de esas pautas más hacia los diferentes sectores, áreas o funciones de la organización, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan ir armando cada una su presupuesto particular de cada área, ¿sí? De cada función. Por eso acá
también traemos los que son los subpresupuestos, ¿sí? Y esto es como que le da el cierre a ese proceso presupuestario, ¿sí? Porque el presupuesto global no se puede armar así de la nada, sino que entonces va a surgir, si bien marca las pautas a nivel como más global o integral de la organización, esas pautas después se van a ir eh, haciendo más específicas a nivel que van bajando al nivel de las áreas o funciones de la organización y nos vamos a encontrar con todos estos subpresupuestos que van a ser los que alimenten con información y datos para llegar a ese presupuesto global final, a ese reporte global de la organización, ¿sí? Y estos subpresupuestos tienen una cierta lógica, un cierto sentido en su confección, ¿sí? Y el sentido que le vamos a dar, por lo menos desde acá, y para que se pueda entender, es que primero vamos a partir del subpresupuesto de ventas, ¿sí? Y es, en este caso, lo que vamos a preguntarnos, lo que vamos a decir es, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo que tenemos como ventas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estimación que consideramos que vamos a poder realizar en cuanto a las ventas para, no sé, para todo el año que viene? Bueno, ok, tenemos esa estimación en cuanto a ventas por unidad de negocio, por producto, por lo que sea, sí que se esté estimando. Obviamente va a estar mucho más detallada de lo que vamos a hablar cada uno de estos subpresupuestos, pero para que tengan una idea en general, más allá de que el nombre también es auto referencial, auto, sí, explicativo. Em, a partir de, entonces de este presupuesto de ventas, y esta es la lógica de lo que le estaba hablando, eh, ya teniendo esta estimación de las ventas que queremos para el próximo periodo, para nuestra organización, vamos a pasar a lo que es el subpresupuesto de producción. Y el sentido es decir, bueno, ok, tenemos que cumplir con estas ventas y si tenemos que cumplir con estas ventas, bueno, ¿cuánto tenemos que producir para poder llegar a ese nivel de ventas? ¿Sí? Porque no podemos vender algo que no tenemos. Sí, ¿hay una pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Estamos en el subpresupuesto de producción, entonces teniendo en cuenta esa estimación que nos dio el subpresupuesto de ventas, vamos a preguntarnos o a decir, bueno, cuánto necesitamos producir en cuanto a o productos o a tener disponibles los servicios que ofrezcamos. Eh, y bueno, en este caso sí se va a basar un poquito más en lo que es cada línea de producto, es decir, si tenemos tantas unidades que producir para poder llegar a ese nivel de ventas o los insumos que nos va a requerir ese nivel de producción o quizás también cuánto tiempo eh, van a ver que después en materias más avanzadas lo llaman también horas máquinas y horas hombre en, en todas em, en todas las materias de costos. Están los insumos, las materias primas, después las horas hombre, horas máquina. Lucas, una Sí, consulta. Se podría decir que todos esos son presupuestos que, o sea, que tienen una relación sistémica, porque están todos interrelacionados entre sí, ¿no? Por totalmente, lo, por lo que decía el apunte. totalmente. Sí, sí, y es súper acertada esa observación. Sí. Eh, genial. Celeste, ¿no? ¿Era? No, estaba en el Jitsi. Sí, Ah, bien. sí, Sí, sí. sí, gracias. Es un muy buen punto. Y sí, totalmente están, por eso hablábamos de este sentido, lógica o
interrelación también porque se van a condicionar unos a otros. Em, entonces, una vez que tengamos este subpresupuesto de producción, vamos a poder decir, bueno, ok, ya tenemos lo que vamos a requerir en cuanto a producción y una vez que tenemos ese dato, vamos a poder entender si necesitamos realizar alguna inversión en cuanto a lo que es a decir, bueno, nosotros con lo que tenemos de infraestructura hoy en día, la verdad es que no podemos producir esa cantidad que presupuestaron. Entonces vamos a requerir de, no sé, una inversión en tecnología para hacer más eficientes las máquinas o la maquinaria que tenemos, o vamos a necesitar, la verdad, otro, ¿cómo se llama? Otro depósito, porque si quieren producir tantas unidades, no vamos a tener lugar físico para eh, dejarlas en stock. Y así sucesivamente con este tipo de preguntas que se pueden plantear a nivel de inversiones que se tengan que realizar para ese periodo que estábamos presupuestando. ¿Sí? Y como eh, consecuencia también del subpresupuesto de producción, va a surgir el subpresupuesto de compras, porque si tenemos que producir determinada cantidad, ¿sí? Si ese es el objetivo, vamos a requerir estos, de estos, de estos insumos que lo vamos a tener que comprar, ¿sí? Abastecimiento también de su presupuesto de abastecimiento o de compras puede ser, y lo podemos asociar también con la actividad de cadena de valor que habíamos visto. Eh, Así que vamos a tener que, eh, como consecuencia quizás de más del sector del subpresupuesto de producción, vamos a tener que ver qué es lo que necesitamos comprar, ¿sí? Para darle ese soporte a la organización y que pueda llegar a cumplirse con ese nivel de producción que estamos presupuestando, ¿sí? Y luego lo que vamos a tener que también estimar son los gastos, ¿sí? Ya sea ordinarios, que pueden ser ordinarios son de la actividad normal del negocio de la organización, o extraordinarios, ¿sí? Que estos también lo podemos llegar a estimar. De nuevo, va a haber cosas o cuestiones más controlables que otras, ¿sí? Variables más controlables que otras. Pero bueno, acá está también un poco la experiencia de quienes están armando el presupuesto y la información que reciben de también los diferentes sectores, ¿no? Eh, un poco quienes arman los presupuestos tienen que estar en constante contacto, en constante diálogo y discusión con los distintos sectores de la organización porque son quienes le van a proporcionar la información para ellos después procesar y hacer los presupuestos, ¿no? Eh, y un poco acá entra en juego también muchas veces que se dice que los de presupuesto no me quieren dar tanto, no me quieren dar el otro, porque también tienen que cumplirse determinadas pautas o normas, que es lo que define el presupuesto global, ¿sí? Para poder alcanzar los objetivos organizacionales. Eh, entonces, de ahí que también ventas no puede decir, bueno, vamos a estimar vender el 300% de lo que vendimos el año pasado. Y bueno, no, no es tan así. Tiene que estar un poquito también alineado y bajado a tierra con lo que eh, también se define en las pautas o normas de la organización, ¿sí? Y también en este subpresupuesto van a estar las remuneraciones, ¿sí? Bueno, por gerencia, quiere decir por función, por área también. Pero también vamos a encontrar entonces las remuneraciones en estos subpresupuestos más operativos, por llamarlo de alguna manera. Pero ven que es bastante integral porque pasa desde las actividades propiamente dichas de la organización, es decir, lo más operativo, hasta lo que es el presupuesto global, que es más a nivel
estratégico si queremos verlo o relacionarlo de esa manera. Entonces, el presupuesto como herramienta sí es una herramienta más global e integral para toda la organización. Entonces, con todos estos subpresupuestos, ¿sí? Em, si a estos subpresupuestos que son con horizonte temporal hacia adelante y con X de horizonte temporal, digamos, puede ser un año, como dijimos, 6 meses, 2 años, y si le sumamos el balance al cierre del periodo anterior, es decir, esa foto de la que hablábamos como control financiero, eh, si juntamos esas dos cosas, es decir, tomamos nuestra partida inicial, que es cómo nos encontramos con el balance anterior, y le sumamos todos estos subpresupuestos operativos, vamos a poder terminar de armar lo que es el presupuesto económico y financiero, ¿sí? Y con el presupuesto económico, financiero y el balance anterior, vamos a poder armar también el balance proyectado. Ven que se puede ver desde una forma, es decir, partiendo del presupuesto global y qué es lo que incluye, o desde los subpresupuestos, ir armando todo hasta llegar al presupuesto global. Se puede ver de las dos maneras, quizás quédense con la que más clara les sea, pero quería como mostrar las dos formas de verlo. Eh, y, y bueno, obviamente esto va a tener que tener una revisión, si bien el, los presupuestos se hacen a determinado periodo en el tiempo hacia adelante, quizás un año, es clave la revisión periódica de los presupuestos, ¿sí? Contrastando con los datos reales, lo que va sucediendo, digamos, una revisión mensual para un presupuesto anual o un presupuesto a 2 años, quizás es acertada y debería realizarse. Eh, y obviamente, si hay algún desvío, si se detecta algún desvío en este tipo de revisión, se debería comunicar para poder ajustarse o bueno, o no. Em, ¿Queda claro? Tema presupuestos. Sí, 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 queda claro. Bien, ahí voy al chat. Genial, gracias. Em, Bien, entonces avanzamos un poquito más y la otra herramienta que les queríamos mostrar, que también es una herramienta eh, integral, como lo eran, dijimos, los controles financieros, las auditorías, los presupuestos mismos. Tenemos esta herramienta que se llama cuadro de mando integral o tablero de mando integral o Balance Scorecard en inglés. ¿Sí? Cualquiera de los tres nombres, con cualquiera de los tres nombres lo van a encontrar y con que lo digan en castellano, obviamente es más que suficiente para nosotros, no hace falta que se acuerden el nombre en inglés, pero quizás es con el que más se usa. ¿Sí? Eh, bien, y en este caso, a mí lo que me gusta por lo menos usar de ejemplo para, para ubicarnos en lo que representa esta herramienta, es la siguiente imagen. Esto es una cabina de avión, ¿sí? Obviamente, no sé, creo que ninguno de nosotros, si alguien estuvo en una cabina de avión, por favor que me lo diga y nos cuenta la experiencia. Eh, y cortamos la clase acá, digamos, pero porque nos quedamos hablando de la cabina de avión. Pero digo, me parece súper interesante y es una comparación que me gusta hacer para que podamos entender la dimensión de esta herramienta. Desde la cabina del avión, nosotros van a ver que tiene muchísimas lucecitas, pantallas, palancas, botones,
todo. eh, y desde la cabina del avión, un piloto puede estar viendo el funcionamiento de absolutamente todo el avión en segundos, ¿sí? Mira, no sé, 5 o 6 pantallas, toca 2 3 botones y ya tiene cómo está funcionando las turbinas, cómo está funcionando, no sé, cómo están las alas, cómo está la cola del avión, cómo está, si está bien presurizada la cabina, la temperatura que hace afuera, adentro del avión, a qué distancia están del objetivo. Tiene absolutamente toda la información y la manejan desde acá, ¿sí? Y la pueden observar de una manera más inmediata y- y en tiempo real, ¿sí? De lo que está sucediendo en ese momento en el avión. Eh, bueno, en parte, el tablero de mando integral, sacando el tema avión, y si lo trasladamos a las organizaciones, es lo que permite en esencia hacer un tablero de mando integral, ¿sí? O un cuadro de mando integral. Eh, un cuadro de mando integral, como para eh, definirlo, si quieren, ¿sí? Va a ser una herramienta, como su nombre lo dice, integral, ¿sí? Va a ser un sistema integrado de información y monitoreo, ¿sí? Es decir, nos va a brindar información y a través de la cual vamos a poder monitorear. ¿Y qué es lo que vamos a monitorear? Monitorear el rendimiento de toda la organización, ¿sí? Em, a través de esta herramienta eh, vamos a poder observar toda la gestión de la organización y se va a medir en base a indicadores en áreas clave, ¿sí? Áreas clave, ya les tiene que sonar al menos el nombre, el concepto, eh, y a través de indicadores, como dice ahí. ¿Qué es un indicador? Un indicador, vamos a hacer referencia a indicadores cuando hablamos de datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Que me pueden decir o pueden reflejar cómo se está desempeñando determinada cuestión, ¿sí? En este caso, las áreas clave. Em, entonces, esta herramienta que sirve, de nuevo, tanto como para la planificación como para el control, nos va a brindar información y no solamente información financiera, ahora después vamos a ver qué tipo de información nos puede dar, va a abarcar distintos aspectos y nos los va a mostrar de una forma eh, inmediata, ¿sí? Vamos a poder saber en tiempo real cómo está funcionando la organización. Em, es una herramienta, la verdad, bastante, bueno, no es vieja, porque hace 30 años nada más que se creó, si no mal no me acuerdo, y sí, obviamente se fue eh, adaptando y ajustando quizás a las necesidades un poco más actuales, eh, pero no deja de ser una herramienta eficaz para lo que es su objetivo y para, si está bien diagramada, si está bien armada, la verdad es que es una herramienta que sirve muchísimo para entender o por lo menos darle a esa alta gerencia una mirada global del desempeño del negocio, ¿sí? Obviamente, hablando de esto de armarlo bien o tenerlo bien definido, a lo que voy es que tiene que estar alineado con lo que son en términos de la visión y la estrategia de la organización, ¿sí? Quizás si tengo información en mi cuadro de mando integral que no me es relevante, y bueno, ya ahí la herramienta quizás deja de ser tan útil porque no me está brindando la información necesaria para poder llegar a cumplir los objetivos organizacionales.
Em, bien, y, y bueno, es un tablero, ¿sí? Básicamente es un tablero, ahora vamos a ver cómo armarlo y de cómo se ve. Es un tablero con distintos indicadores eh, que obviamente tenemos que definir nosotros, entonces por ese lado también está la parte de planificación, ¿sí? Y que luego vas a ir monitoreando, y acá es donde entra también la parte de control, por eso entonces decimos que es una herramienta de control y de planificación y control. Em, y vas a ir monitoreando estos indicadores de forma frecuente, ¿sí? Como para también detectar si existe alguna desviación en cuanto ocurran y no en una instancia quizás posterior y ya sea tarde para poder corregir cualquier desvío que esté ocurriendo. Una herramienta que se está usando mucho ahora, ya viene hace un tiempo, pero es Power BI para, para armar este tipo de tableros de comando. Es una herramienta, la verdad, bastante amena y visual para armar este tipo de cuadros de mando integral. Seguramente alguien la haya usado acá, pues la están usando mucho las organizaciones. Yo Sí, la uso, ¿la usás? sí. Qué bueno. ¿Y para qué la usás puntualmente? Porque obviamente le pueden dar diferentes usos, ¿no? Y mirá, nosotros lo usamos para casi todo, porque ahí podés tener todo concentrado, todos los tableros, ¿viste? Y los indicadores de diferentes áreas, de diferentes productos eh, estratégicos, digamos. Ujú. Podés ver todo un pantallazo general, digamos, de todo. A su vez también podés ver específicamente, no sé, una sucursal, ponele. Claro, Puedes ver todo, claro. Genial. cumplimiento, Sí, no, genial. desvíos, todo. Y sabes que me hiciste acordar que de una aclaración, que este cuadro de mando integral, si bien nosotros lo estamos enfocando desde la visión de la organización en su totalidad, también un área puede tener su propio tablero de mando integral, ¿sí? Su propio cuadro de mando integral del área, y va a funcionar de la misma manera, nada más que trasladado o haciéndole zoom, digamos, a su propia área y armando un tablero de comando que le permita monitorear y le dé información de cómo está funcionando el área en tiempo real también. Entonces es adaptable también a nivel función. Eso me hiciste acordar cuando empezaste a contar esto. Em, Así que gracias. Y otra herramienta quizás también que tiene un estilo un poco similar, Salesforce tiene quizás usa un poco de estos tableros o mostrar la información de determinada manera, si bien está enfocado más también a eh, lo que es el manejo con el cliente, la relación con el cliente, digamos, está enfocado para ese tipo de actividades. Em, También tiene esta visión un poco de tableros y de mostrar la información de una manera práctica, visual y útil que permita de un pantallazo, como decía Celeste, o de una simple mirada, saber cómo están funcionando las cosas o qué es lo que tenemos que atender quizás y demás, ¿sí? Es un poco la idea del tablero de comando, del cuadro de mando integral, con todos esos nombres lo pueden encontrar. Em, Obviamente va a haber eh, muchas claves al momento de armarlo y de implementarlo. Eh, quien lidere la organización o el área para donde esté destinado el tablero, es clave la conducción de esa persona, que esté al tanto de lo que está pasando y alineados para que se pueda aplicar este tipo de herramientas, la confianza que los datos generen
que los datos generen confianza es clave también. En cuanto a la cantidad de importancia de indicadores también es como un punto bastante relevante a marcar, porque si llenamos la herramienta de indicadores, bueno, un poco la información quizás se pierda, ¿sí? Em, Obviamente tiene que ser oportuna, útil, eficiente lo que venimos hablando y que em, sea ahí alineado con los objetivos de cada organización o área, em, y que permita entonces también avisar o dar un tipo de señal cuando existan desviaciones para que se puedan tomar decisiones de una manera más rápida y fácil, ¿sí? Entonces, esta herramienta lo que intenta también es acelerar esa capacidad de toma de decisiones en las organizaciones, y facilitar una reacción ante determinadas desviaciones, ¿sí? MicroStrategy también tiene esa función. Ah, buenísimo. Ese no la tenía. Esa no la tenía. Genial. Después voy a investigarla. Bien, bueno, a todo esto, muy bien. Digamos, no sé, ustedes me dirán si está claro o no la definición un poco. Pero lo que no dijimos es cuáles son los pasos para armarlo. ¿Existen algunos pasos para armarlo? Bueno, sí, los tenemos acá. Em, Algunos pasos como si podemos identificarlos para armar un cuadro de mando integral son los siguientes y van a ser: primero, es clave identificar cuáles son o determinar cuáles son las áreas clave de mi organización y los puntos estratégicos, que voy a querer controlar, ¿sí? Entonces, que eso, bueno, lo vimos en la clase pasada y definimos cada uno. Entonces, teniendo claro eso, habiendo determinado cuáles son esos dos, vamos a fijar los parámetros, que va a ser lo que esperamos, esos resultados esperados, como dice ahí, que tenemos como objetivo, ¿sí? Una vez fijados esos parámetros, ¿sí?, a lo que queremos llegar, vamos a em, plantear o buscar indicadores que nos puedan reflejar el desempeño de la organización, y poder eh, medirlos en cuanto a esos parámetros. Entonces hay que determinar esos criterios, que son los indicadores, ya sea, dijimos, cualitativo o cuantitativo, que van a medir el desempeño de la organización. Una vez que tenemos los parámetros, tenemos los indicadores, vamos a compararlos, ¿sí? Comparamos el desempeño con las pautas, con las normas, con los parámetros, ¿sí? Y si existe alguna desviación, bueno, plantear que el tablero realice determinada acción o determinada alarma, ¿sí? Muchas veces están asociados a colores los tableros de estos cuadros de mando integral, y utilizan como una especie de semáforo en rojo si existe alguna desviación importante de los parámetros que planteamos, en amarillo si existe una desviación un poquito más dentro de los márgenes tolerables que también tuvimos que haber definido, y en verde, bueno, si estamos por el camino correcto, digamos. Y un poco estos pasos creo que lo podemos asociar a los que eran los pasos propiamente dichos del control en sí. Nosotros vimos que primero teníamos que definir em, las normas para medir el desempeño, ¿sí? En estos casos, en este caso, asociando a- yendo al cuadro de mando integral, digamos, lo podemos asociar con esto de determinar cuáles son las áreas, los puntos, los parámetros que vamos más que nada los parámetros, ¿sí?, que vamos a tener em, que van a ser lo esperable, ¿sí? Después medir el desempeño, ¿sí? Y el desempeño acá lo vamos a traducir en indicadores. Y después
comparar ese desempeño si se adecúa a las normas que habíamos planteado, acá comparando indicadores con parámetros. Y si existe alguna desviación, ejecutar medidas correctivas, ¿sí? O acciones correctivas. Como para también asociarlo un poquito a todo lo que veníamos hablando. ¿Alguna duda hasta acá? No cerramos el tema del cuadro de manera integral, falta un cachito, pero si había alguna duda hasta acá lo aclarábamos. Ok, seguimos. Lo Sí, que está bueno es que con eso, perdón, las lo dos, que, sí, ahí estamos, lo que dale. está bueno es que con esas herramientas la información está visible para todos en la organización. Totalmente. Ujú. Todos tienen acceso. Totalmente. Obviamente quizás quienes no estén en en un nivel jerárquico de toma de decisiones quizás no puedan hacer mucho, pero sí si está quizás aplicado a nivel área y demás y esté descentralizada la toma de decisiones, sí se puedan ejecutar este tipo de medidas correctivas en cuanto al desempeño. Y si hay que ajustar los parámetros, bueno, quizás también eso lleva un poquito más de tiempo. No sé si era Romina la que quería hablar antes. Sí, era yo. En cuanto a las desviaciones, ahí no entendí muy bien. Tiene que ver en cuanto a si hay algo que no se está haciendo bien, es cuando se toman las decisiones, ¿no? O se toman las medidas correctivas, ¿puede ser o no? Claro, este tipo de alarmas, a las alarmas, es que ese paso 5 que pusimos ahí, ¿te referís? Sí, sí, correcto. Claro, es justamente si existe algún tipo de desviación de nuestro desempeño en cuanto comparemos los indicadores con los parámetros que definimos, vamos a ver si estamos en ese camino o no. Es decir, si estamos cumpliendo con lo que dijimos que era esperable o la verdad que de 200.000 ventas que dijimos, ya estamos en octubre y vendimos 50. Y bueno, eso antes de octubre lo tendríamos que haber visto, ¿sí? Esa alarma, ese indicador ya está en rojo en nuestro tablero de mando integral. Entonces, ese nos va a permitir visualmente ver que está fuera de rumbo y así poder tomar decisiones al respecto. En este caso, alguna medida correctiva. Dale, Perfecto, gracias. no, nada. Bien, y como para cerrar lo que es cuadro de mando integral, vamos a ver que haciéndole honor a su nombre de integral, lo vamos a tratar o debería analizarse y armarse desde cuatro perspectivas, ¿sí? A nivel organizacional. Em, y las cuatro perspectivas son las que ven ahí: la financiera, del cliente, operativa interna y crecimiento y aprendizaje. Em, ¿Y de qué se trata cada una? Vamos a estar viéndolo. Estas perspectivas, como le dije, van a estar enfocadas en eh, alcanzar la visión de la organización. Con ese objetivo es que se arman o que se arma el tablero de mando integral y apuntado desde estas cuatro perspectivas. Y cada una va a tener diferentes cuestionamientos para poder armarse y reflejar lo realmente relevante o importante en ese aspecto para la organización. Por ejemplo, en la perspectiva financiera, lo que vamos a tener que tratar de- de respondernos es cómo deben vernos nuestros propietarios, ¿sí? Aquellos que están invirtiendo en la organización y que
en la empresa y quieren obtener un rédito al respecto, cómo nos aseguramos la eficiencia de la organización. Entonces, lo que va a considerar esta perspectiva son aquellos aspectos que hagan al fin eh, al beneficio, que persigan el beneficio económico de la organización, ¿sí? Que estén planteados desde ese aspecto. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, dentro de la perspectiva financiera, un indicador que nos vamos a poder encontrar va a ser el retorno sobre la inversión de, bueno, de nuestras inversiones, ¿sí? El retorno sobre la inversión es un indicador mundialmente usado, es uno de los más comunes. Existen otro tipo de indicadores financieros, eh, un montón diría yo, demasiados, pero por ejemplo este es uno que nos va a permitir entonces ver cuál es ese, esa rentabilidad que nos permitió obtener la inversión que hicimos en algún momento, ¿sí? Evaluar ese margen de ganancia que nos permitió tener la inversión que hicimos, la inversión que hizo el propietario, digamos, eh, y en base al rendimiento de la organización. Eh, Obviamente si es una sociedad anónima, una sociedad por acciones, digamos, también acá va a estar quizás eh, el estado cuál es el estado de las acciones, el valor, digamos, de las acciones para esa organización, eh, algo relacionado a los costos, a los ingresos que tenga la organización, ¿sí? Todo orientado más desde una perspectiva financiera y teniendo en cuenta este beneficio económico que en general suelen tener las organizaciones o la totalidad de las empresas, digamos. Em, Desde otra perspectiva que es la del cliente, vamos a ir mencionando un poquito así de qué se trata cada una y algunos indicadores como para que puedan tener una idea de más o menos qué se puede ver en cada una. La perspectiva del cliente, en esta quizás la pregunta puede ser cómo deben vernos nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestros clientes valoran de nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que le estamos ofreciendo, que tenemos y a partir de eso le agregamos valor a nuestro producto o a nuestro servicio? ¿Sí? ¿Cuál es esa propuesta de valor que le hacemos al cliente? Em, y bueno, acá, digamos, los indicadores que vamos a poder encontrar, obviamente los que les diga no son los únicos y van a poder encontrar muchísimos más, pero quizás en este punto vamos a tener que evaluar un poco eh, qué tan satisfecho quizás está nuestro cliente, ¿sí? Con lo que le estamos ofreciendo, cuáles son esas prioridades que ellos tienen a la hora de comprar un producto o adquirir un servicio como el nuestro, ¿sí? ¿Qué participación en el mercado estamos teniendo? Si la, la rotación de los clientes es un, es un, está dado por eh, las características de nuestros productos o eh, el servicio de postventa que vamos a llegar a ofrecer, sí, por qué es que existe la rotación de clientes, cómo es la fidelidad en cuanto a ese producto o servicio. Ahí Celeste dice el NPS. ¿Qué sería NPS? Y es una herramienta que te permite evaluar cómo te ve el cliente. Es más bien de consultoría. Ok. Sí, entonces sí te permite evaluar eh, mm,
cómo se encuentra el cliente a nivel satisfactorio, a nivel satisfacción, sí. Lo que no sería un indicador es como ¿se acuerdan de recursos humanos y de los subsistemas que teníamos herramientas e indicadores? El NPS Sí, entonces, por lo que me contás, sería una herramienta, no un indicador. ¿Se claro. A entiende la nosotros diferencia? nos mandan, viste, todos los meses un informe de NPS. Ok. Bueno, el, en este caso, lo que entonces entiendo es el resultado de la herramienta le están mandando así. Es como decirte, la, la herramienta es por ejemplo, en los que les dije, la encuesta de satisfacción, pero el indicador va a ser la satisfacción del cliente, el grado de satisfacción del cliente, ¿sí? Es como el resultado de eso, ¿se entiende? Ah, o sea, eso sería la herramienta y el resultado que me da, ese sería el indicador. Claro, exacto, Ah, ok, porque me había confundido, viste, por eso te preguntaba. claro. No, no, está perfecto la duda. Sí, porque de hecho siempre surge y en donde más claro lo van a ver quizás que hay tanto herramientas como indicadores es en la parte de organización de recursos humanos que vimos las dos cosas para cada subsistema. Pero sí, no es lo mismo indicador que herramienta. Exacto. Gracias. No, nada. Em, Avanzando entonces a la siguiente perspectiva, que es la de operativa interna. Acá en operativa interna lo que vamos a intentar reflejar son aquellos procesos más críticos, y hablando propiamente dicho de procesos, y obviamente vamos a ver que todas estas perspectivas se interrelacionan entre sí y están alineadas, obviamente porque hay algo, un objetivo final que es la visión, y para eso no hay, como vimos en sistemas, todas las actividades están interrelacionadas y obviamente las perspectivas acá en este caso también. Por eso también es integral e integrado esta herramienta. Y la operativa interna, entonces, lo que vamos a poder reflejar o deberíamos intentar reflejar es cuáles son esos procesos críticos que tenemos dentro de nuestra organización internas y preguntarnos en qué debemos ser excelentes, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos claves en los que tenemos que tener un foco más exhaustivo y en los que no podemos fallar, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos críticos para nuestra organización? Y como les digo, obviamente entonces estos procesos van a estar orientados en los que tengan impacto en el cliente y los que tengan impacto en lo financiero. Y esa es como la relación un poco también de lo que les decía antes, que están las cuatro perspectivas súper o estrechamente relacionadas, porque unas van a impactar en las otras. Em, entonces, esos procesos críticos que nos van a permitir em, ser excelentes, digamos, en cuanto a la satisfacción de la experiencia del cliente y nos van a permitir poder tener un crecimiento sostenido a nivel financiero y cumplir con esos objetivos de la organización, eh, van a ser los indicadores un poco que nos van a poder orientar en este tipo de perspectiva, van a ser la productividad de la organización, ¿sí? Van a estar orientados también al hecho de eh, ver si existen inversiones en cuanto a investigación y desarrollos de nuevas tecnologías, van a estar relacionadas con la calidad del producto propiamente dicho, eh, van a estar orientadas para ese lado y obviamente van a variar los indicadores de acuerdo al negocio o sí, al modelo de negocio o a la industria de cada organización, ¿sí? Obviamente no un indicador, por más bien armado que, más, eh, eh,
exhaustivamente armado, que esté para una organización no va a servir para otra porque va a tener sus propios objetivos, su propia hasta cultura, la otra organización. Entonces, sí, quizás podamos tomarlo, pero vamos a tener que adaptar todos los indicadores y demás para nuestra organización, ¿sí? Y un poco hablando de las personas, vamos a la última perspectiva que también tiene que ver con nuestros recursos y el crecimiento y aprendizaje. Para armar esta perspectiva nos vamos a tener que preguntar cómo debemos aprender sobre las cuestiones que van sucediendo en la organización, que se van desenvolviendo y cómo podemos desarrollar a nuestros recursos, ¿sí? Orientado con las personas, hacia las personas, digamos, esta perspectiva y vamos a intentar ver cuál es el grado de cumplimiento de esa visión en cuanto al desarrollo de nuestros recursos humanos, ¿sí? Quizás los aspectos, acá vamos a estar hablando un poquito más de los intangibles también, ¿no? Porque no es quizás eh, tan medible como la productividad, quizás, o como los objetivos financieros, pero sí es algo súper importante y que tenemos que tener en cuenta, así cómo está demotivado nuestro personal, y acá ya hablando de indicadores, ¿no? Si existen conflictos a nivel laborales, si el personal eh, considera que se está desenvolviendo en un buen ambiente de trabajo, si existe rotación, eh, si la rotación es externa o interna también, eso es un buen punto a analizar. Si es interna, quizás está bueno que haya rotación interna dentro de la organización, quiere decir que la organización brinda quizás un- una opción a los empleados de poder crecer y aprender dentro de la misma organización y no se tiene que desvincular y buscar otra organización para poder crecer a nivel personal y profesional. Em, no sé, bueno, muchos otros indicadores también están bueno, en accidentes de trabajo, ¿sí? Muchos otros indicadores también vamos a poder encontrar en esta perspectiva. Y sí, como para cerrar lo de tablero de comando, les quería quizás mostrar cómo se puede llegar a ver alguno. De nuevo, no es necesario que sea así tal cual. De hecho, son ejemplos que encontré en internet básicamente, pero por eso les digo, cada organización las va a diagramar y armar como mejor les convenga, ¿sí? De acuerdo a sus objetivos. Acá los armaron en base a los ingresos, costos variables, resultados. Acá tenemos la perspectiva financiera, por ejemplo, ¿sí? Quizás esto está más orientado a esa perspectiva y solamente muestra esa parte. Em, este otro tablero que quizás no parece tan dinámico como este anterior, sino que es para reflejar que en un Excel también se pueden hacer un tablero de comando o cuadros de mando integral. Es decir, acá definieron, bueno, cuáles eran eh, las áreas o los procesos críticos, ¿sí? Dentro de lo que querían medir, el indicador, áreas, puntos e indicadores. Acá, ¿sí? En esta parte vamos a encontrar todo eso que definieron que querían terminar midiendo, los parámetros, ¿sí? Cuál es la meta a la que queremos llegar y luego la realidad de el desempeño, ¿sí? El nivel actual, este que lo llaman nivel actual. Em, y en este caso ven que lo usan también a color como un estilo de semáforo para ver qué es lo que se está cumpliendo o no. Fíjense que acá, por ejemplo, ocurrencia de entrenamiento amoroso, no sé, bueno, o un indicador, em, tiene como meta 0 y nivel actual es 1. Existe ocurrió
alguien, entrenamiento moroso, bueno, no sé qué será, pero quiere decir que alguien no cumplió con este tipo de entrenamientos, quizás. Y lo permitido era 0, y por más que parezca que es poco, 1, para lo que habían definido, ¿sí? Es una variación importante. Entonces lo muestran con un color rojo para tomar quizás una medida correctiva en base a eso, y que puede ser, llegar a ser, enviarle un mail a esta persona para que realice el curso, ¿sí? Eh, pero bueno, les quería mostrar un poquito cómo se podían llegar a ver los tableros o los cuadros de mando integral. Bien, y ahora, ¿alguna duda con tablero de comando? Ok, bueno, avanzamos entonces un poquito más y vamos a lo que es el control operativo. El control operativo, vamos a definirlo un poquito. No me pasa la diapositiva. Acá, ahí está. El control operativo, para definirlo, primero vamos a tener que entender qué son las operaciones, ¿sí? Porque si no sabemos qué vamos a controlar, menos vamos a saber cómo controlarlo. Em, y para entender qué son las operaciones, me gustaba mostrárselos de esta manera, desde una visión sistémica también, siempre presente en, en lo que es la cursada. Vamos a tener quizás el insumo, ¿sí? Que es el input que vamos a tener del proceso. Literalmente después las actividades de transformación, que van a ser propiamente nuestro proceso de operaciones, ¿sí? Y el producto o servicio que, que ofrece la organización. Ese va a ser como nuestro sistema, y como todo buen sistema también se retroalimenta y, eh, y está dentro o envuelto en un ambiente, ¿sí? Pero básicamente este es el sistema en el cual vamos a encontrar las operaciones para ubicarnos, ¿sí? Y vamos a decir que el conjunto de las actividades de transformación, ¿sí? Es decir, este recuadro, van a conformar lo que es nuestro, eh, nuestro sistema de operación. Uy, me fui. Ahí está. Nuestro sistema de eh, operaciones. Y es importante aclarar también, que me lo olvidé, que obviamente el sistema puede llegar a tener diferentes particularidades, cada sistema de operaciones, pero si lo tenemos bien identificado, puede ser puede generarnos un valor agregado el hecho de la información que podemos llegar a sacar de este sistema, porque gestionarlo de una forma eficaz y eficiente es clave para cumplir también con los objetivos organizacionales, ¿sí? Em, no solo es importante lo que pase a nivel estratégico y lo que se define a nivel estratégico, sino que también todo lo que suceda a nivel operativo es más que relevante, porque hace a la organización también. Em, Dicho eso, vamos a ver un par de herramientas que podemos encontrar dentro de lo que es el control operativo. Vamos a ver que dentro del control operativo vamos a tener, al menos estas son las que vamos a ver acá. De nuevo, hay muchas más. Estas son por lo menos las que nos parecen interesantes para comentar. Y la primera es el cronograma de actividades, que el cronograma de actividades también les traemos ejemplos como de cada uno para que vean cómo se puede llegar a ver en la práctica, que básicamente también se puede armar en un Excel, eh, pero tiene que reflejar una lista de actividades
que se tienen que llevar a cabo, ¿sí? Para realizar determinado proceso. Y esto lo que nos permite es ir controlando el cumplimiento de acuerdo a las fechas en las que tengamos asignadas cada una de las actividades, ¿sí? Puede contar con el horario acá de realización, una descripción de la tarea, ¿sí? Y la fecha. Así puede verse. O también otro tipo de cronograma de actividades, quizás implícito también. Este folleto que promociona una presentación, ¿sí? Una charla. Básicamente lo que hay acá en lo que es el programa es un cronograma de actividades, ¿sí? Esto le sirve tanto para comunicar afuera de la organización qué es lo que se va a dar, como para controlar internamente que a las 11 se haga la apertura, a las 11:05 se presente el informe de lo que van a hablar, 11:45 una ronda de preguntas, ¿se entiende? Puede existir diferentes formas de exponer un cronograma de actividades, em, pero bueno, nada, como para que vean variantes, ¿sí? Em, por si, por si no la conocen, la Fundación Observatorio PYME es una muy buena, eh, es una muy buena organización que emite informes sobre la actualidad de las pymes. Por si no la conocen, muy interesante todos los informes que va produciendo y bueno, las charlas obviamente que dan también. Em, Después, la otra herramienta que teníamos es el diagrama de Gantt. Sí, no les pregunto nada del cronograma de actividades porque siento que es bastante sencillo. Acá en el diagrama de Gantt quizás se empieza a dar un poquito más de complejidad, pero tampoco tanto, porque de lo que se trata es básicamente un gráfico, ¿sí? En el que vamos a poder visualizar en el que vamos a poder visualizar cuáles son, ¿sí? Las fechas en las que se comienza a realizar una actividad. Básicamente es una variante más compleja del diagrama del cronograma de actividades, porque acá lo que va a mostrar es cuál es la duración de cada una de las actividades. ¿Sí? Por ejemplo, acá la describe, obviamente, y dice que va a durar 2 semanas. Entonces acá en el gráfico vamos a ver la duración de esa actividad en el transcurso total del proyecto, ¿sí? O del proceso, lo que sea. Eh, entonces, esto va a durar 2 semanas, esta va a estar terminada para la semana 3, ¿sí? Esta va a estar 4 semanas, va a durar, bueno, acá está hasta las 5. Em, Perdón, va a durar 4 semanas y va a desarrollarse entre la 4 y la 5 y la 11 y la 12, ¿sí? Vamos a poder ver entonces cuáles son las duraciones estimadas de cada una de las actividades que tengamos que realizar durante todo el proceso o el proyecto, y eso lo que nos va a permitir es ir controlando que tenga esa duración y que se haya realizado en el momento que correspondía, ¿sí? Es decir, seguramente para terminar de ejecutar las inversiones, primero tenga que terminar de construir, bueno, la infraestructura, acá dice, entonces después vamos a terminar de ejecutar las inversiones o de hacer el montaje de los muebles y las máquinas, obviamente después de construir la infraestructura. Tienen su relación también con cada una de las actividades que van sucediendo. Lo que también puede agregarse en este diagrama de Gantt es, esta es otra forma de verlo, quizás más bonita, pero sigue siendo un diagrama de Gantt, un gráfico de barras. Lo que también puede agregarse es quiénes van a ser los responsables de ejecutar esa actividad. Acá, por ejemplo, está en iniciales, puede estar directamente el nombre también. Eh, Así que esa es una variante también, puede contener más información acerca de los recursos que se necesiten o de cuán disponibles puedan estar en los momentos que tenemos que realizar la tarea. ¿Sí?
Em, Pasamos por el cronograma de actividades, el diagrama de Gantt y la última herramienta de estas que teníamos es el diagrama de red o de precedencia. El diagrama de red o de precedencia lo que nos va a mostrar es cada una, ¿sí?, de las actividades de una determinada operación o un determinado proceso, pero mostrando más explícitamente cuáles son las relaciones que existen entre cada una de las actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de ese proceso. Eh, Esto es, nos va a indicar qué actividades deben estar terminadas antes que comience la siguiente, ¿sí? En este caso, vamos a ver que acá, al iniciar el proceso, podemos hacer tanto la actividad A como la B y la C, pero para realizar la actividad D, por ejemplo, vamos a tener que sí o sí terminar la actividad A. Y para realizar la H, vamos a tener que sí o sí terminar la D y la E, ¿sí? Y recién ahí podemos terminar esta parte del proceso. La B, por ejemplo, no tiene ninguna otra relación de precedencia. Y bueno, lo mismo con esta rama de procedimientos para todo este proceso. Eh, ¿Se entiende lo que muestra este diagrama? Obviamente vamos a tener actividades que podamos ejecutar antes que otras, entonces esta es la idea de mostrar estas relaciones de orden en cuanto a las actividades dentro de un proceso. ¿Sí? Parece el cronograma de las materias de la facultad. Mirá, si me adelanto 2 slides, mirá lo que tenía como ejemplo. El cronograma de la facu, de las materias, exactamente. Bueno, estabas un paso adelantada, pero sí, totalmente. El cronograma de materias de la facu es un diagrama de precedencia. Em, y bueno, nada, sí, ya hicieron esa relación, está clarísimo. Pero acá claramente, no sé si este sigue siendo el actual, la verdad. Creo que lo había actualizado el año pasado, pero ya pudo haber cambiado otra vez. Em, y nada, bueno, acá te muestra que para hacer sistema de costos tenés que primero haber hecho teoría contable y para hacer auditoría, bueno, tenés que tener hecho casi toda la carrera más o menos, pero, o el taller de tesis, ¿sí? Eh, Nada, tenés que haber cumplido con determinadas actividades, en este caso materias, para poder empezar siquiera la siguiente, ¿sí? Em, Genial, genial que haya salido así el ejemplo. Em, y hay una variante. Yo justo estaba pensando en eso, en el cronograma de la universidad, ¿qué es eso? ¿Qué le iba buen- a decir? Buenísimo, no, buenísimo, buenísimo que lo hayan relacionado también porque nada, quiere decir que lo entendieron. Así que genial. Y una variante que les iba a mostrar de este tipo de diagrama de precedencia o diagrama de red es la variante CPM. CPM es en inglés, que quiere decir Critic Path Method, que es método del camino crítico. Es una variante al sistema anterior que vimos del diagrama de red, que básicamente es lo mismo, pero lo que le agrega es eh, cuánto tiempo me va a llevar realizar cada una de las actividades, ¿sí? Cada una de las actividades que ya identificamos y que ya vimos la relación que tienen con las demás. Bueno, ahora vamos a estimar cuál es la duración de cada una de ellas. ¿Para qué? Para saber cuál es el camino que me toma más tiempo y por ende no se puede retrasar, porque de manera que se retrase me va a impactar en el producto final que estoy ofreciendo, ¿sí? Es decir, acá, por ejemplo, tenemos
asignados números a las letras, que quiere decir, no sé, podemos llevarlo a horas, a minutos, a semanas, a lo que quieran. Pero si lo llevamos a horas, por ejemplo, acá lo que es el camino, acá tenemos tres caminos, el camino de A, el de B y el de C. El camino de A nos dice que la actividad tarda una hora, la D y la E tardan 5, ¿sí? Entonces, y la H tarda 8. Entonces, el camino que acá nos dice que tenemos que prestar atención, por ejemplo, va a ser el A, ¿sí? Que tarda una hora. Después, entre el 4 y el 5, vamos a elegir el que tarda más, es decir, la actividad que tarda más es la E, entonces vamos a tener 5 horas acá y después 8. Entonces, este va a ser el camino, supuestamente el camino crítico para esta actividad, ¿sí? Es decir, tengo que controlar tanto la actividad A como la E, como la H, que no se me retrasen para que no se exceda de 1 más 5 más 8, tenemos 13, 14 horas. Para que no se exceda este camino de 14 horas, eh, tengo que controlar bien que se realicen en, en ese tiempo. Pero si vamos a, bueno, la actividad B tarda 2 horas y está directamente relacionada al fin del proceso. Y si vamos acá a la C, vamos a notar que el camino crítico de toda la red, de todo el proceso, en realidad es este que va por acá abajo, que tenemos la actividad C con 3 horas, la G con 7 y la I con 9. Es decir, tenemos 3 más 7 más 9, 19 horas. Es decir, que supuestamente del inicio al fin vamos a tardar mínimo 19 horas en tenerlo terminado, porque esto puede estar en 14, pero si no tenemos realizado la C, la G y la I, no podemos tener el producto o servicio final. Entonces, partiendo de la base que mínimamente necesitamos 19 horas para realizar estas tres actividades, vamos a entonces sí prestar demasiada atención o decir que, em, decir que este, el, el CGI, ¿sí? Va a ser nuestro camino crítico del proceso. Es la consecución de actividades que tenemos que controlar para que nuestro producto o servicio final no se termine retrasando también o no termine siendo afectado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, te hago una pregunta. Ujú. Eso no quiere decir, perdón, ¿no? Eh, que las demás actividades no sean importantes, ¿no? O sea, No, tal tipo, cual. nos vamos a enfocar en esto o controlar un poco más esto, pero las demás actividades igual se tienen que realizar. Totalmente, sí, 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 totalmente. Ok. A ver, esto quiere decir, esto no, nos puede dar el margen de decir, bueno, esta actividad B se puede realizar tanto al inicio como al final. Bueno, veo dónde tengo más también lugar o tiempo para dentro de estas 19 horas que voy a tardar sí o sí, de ubicarlo o de distribuir las demás tareas que también son importantes para tener nuestro producto o servicio final y realizarlo en donde mejor pueda. Lo que nos permite también esto es organizarnos, básicamente, controlar y controlar que se realicen las actividades. Pero sí, tal cual las demás actividades claramente van a ser al producto final, entonces son igual de importantes. Pero ese caminito que hicimos va a ser el crítico, ¿sí? Y existe una variante más que, bueno, no la vamos a ver, pero como para que sepan, en vez de CPM se llama PERT, P-E-R-T, que lo que básicamente lo que incluye es cierta probabilidad, ¿sí? A cada una de las tareas, como para saber qué probabilidad hay de que esa actividad se cumpla en ese tiempo o exista algún imprevisto. Entonces va a terminar diciendo quizás que este camino, el que estábamos viendo de abajo, eh,
tarda 19 horas, tarda 19 horas reales, incluyendo estas estas probabilidades de sucesos quizás imprevistos, pero quizás la A, la E y la H, al tener, no sé, la H, alta probabilidad de que sucedan errores o tenga que volver atrás del proceso, puede terminar siendo este de acá arriba nuestro proceso crítico, ¿sí? Porque al agregarle las probabilidades de errores y demás, nos puede dar que en lugar de 14 horas como nos había dado, puede tardar 20, ¿sí? Y termina siendo definitivamente este el proceso que más vamos a tener que controlar. Eh, Nada, como una variante a este diagrama, ¿sí? Ven que cada vez es quizás más complejo. Pero bueno, como para que lo tengan en mente. Bien. Y bueno, ¿alguna duda?